No hay verdad que me ayude tanto a mí en lo personal, tan fuerte para centrarme en las cosas de Dios, que pensar que Jesús un día viene a buscarnos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que según su grande misericordia nos llamó para una esperanza viva. Me encanta pensar en esto. El Señor nos llamó para tener una esperanza viva. Y solo pensar que el Señor un día viene, y que el Señor viene en cualquier momento, y que realmente lo tengo que estar esperando y que realmente lo espero, me hace pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo para Dios realmente? ¿Estoy viviendo como tengo que vivir? Y este pensamiento te hace que se te olvide la pavada, la estupidez del pecado y de cualquier cosa que no tiene trascendencia. El título del mensaje de hoy le podemos llamar Jesús te llama. Y vamos a ver la historia de un hombre, un siervo de Dios que Jesús ya había llamado, que lo usa para llamar a otro hombre que Dios va a usar para llamar a otra gente. Una cadena de llamados. Y me gusta pensar en esto, y lo he vivido. En estos años de esta iglesia, cuando recién comencé mi fe ahí, había sentido el llamado del Señor de predicar. Y trabajaba en eso. Y me preguntaba si tenía sentido, si realmente servía, valía la pena, si tenía algún efecto. Y pasaron los años y he podido ver algo lindo que está pasando en esta iglesia, como los chicos que se casan y obedecen. Algo que comenzó con un hombre que obedeció, que su esposa lo acompañó, y un familiar invitó, y así, y una cadena, y una visión que decía, Señor, queremos que el barrio se convierta. Parecía imposible. Y Dios de a poquito está mostrando que sí, lo va a hacer. Y hay que creerlo. Estamos haciendo esta campaña que le hice algunos años. Y la hice hace algunos años, le hice con poca fe quizás. Pero me ayudó mucho, vida con propósito. Hace esta pregunta, ¿para qué estamos acá en la tierra? ¿Sí? Y se le ha preguntado a muchas personas. ¿Usted se ha preguntado para qué estamos acá en la tierra? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. La Biblia dice que fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Sí? Y esto trae una esperanza. Pero el que no sabe que fuimos creados por Dios y para Dios no tiene esperanza. Por eso Jesús te llama para que vos llames a otros y compartas esta esperanza que vos tenés. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 10. Vamos a leer casi todo el capítulo 10 de Hechos. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la segunda voz a él: lo que Dios limpió no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me han hecho venir? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, halló a muchos que se habían reunido. Y en el versículo 33 seguimos la lectura: así que luego envié, dice Cornelio, por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas
y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mati, te puedo pedir que ores por la palabra del Señor para que sea Él quien hable. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora porque podemos escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es perfecta, Señor, que penetra, Señor, las coyunturas, los tuétanos, Señor, que penetra como espada de dos filos, Señor. Y en este tiempo te pedimos, Señor, que estés utilizando a Benjamín para que a través de él, Señor, podamos escuchar tu palabra en esta noche. Que sea tu palabra y no palabra de hombre, Señor, esa palabra que quebranta, esa palabra que sana, esa palabra que llena. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué preciosa verdad, como decíamos al principio, saber que el Señor un día viene y lo vamos a ver cara a cara. Pero cuando pienso en esto, una de las cosas que a mí me llena de inquietud es decir, quiero compartir esta esperanza que yo tengo con aquellos que aún no creen. Y me pongo a pensar en mis familiares, en todos aquellos parientes y conocidos que tengo, y me dan ganas de predicarle. Yo trabajo también en un taxi, llevo muchas personas por día. Alguna gente aprovecha el tiempo para hablar por el celular, hacer llamados. Pero cuando veo a alguien que está con la mente en blanco, mirando por la ventanilla, y a veces estoy cansado y no tengo ganas de hablar, digo, tengo que hablarle, el Señor viene. Y yo no sé si esta persona conoce de Dios o no. Y creo que todos debemos compartir, porque Dios nos llamó para una esperanza, pero nos llamó para que llamáramos a otros, ¿no es cierto?, a través de Él. Cuando nosotros recorremos el barrio, conocemos este barrio que Dios nos ha puesto para que le prediquemos su palabra, vemos muchos problemas. Vemos que hay mucha droga, que hay mucho alcohol, que hay mucha atadura a estas cosas, a estos pecados, al cigarrillo, a la idolatría. Vemos los altares del gauchito Gil y vemos el pecado del sexo, del adulterio. Y vemos cuántas cosas que necesitamos que le prediquemos a esa gente. Y necesitamos decirle que en Jesucristo hay liberación. Sí, porque esa gente está atada. Muchos de esos quieren dejar todo eso y no pueden. ¿Y cuánta gente necesita que le prediquemos esta esperanza en Jesucristo? Pero hay otra cosa que yo veo. No todos son así. Hay mucha gente de bien. Hay mucha gente de bien. No todos son delincuentes. Hay mucha delincuencia en este barrio. Pero no son todos, la minoría podemos decir. La mayoría son gente que trabaja, que de alguna u otra forma cree en Dios. Son personas correctas, no todos tienen vicios. Como este Cornelio. Predicando hablo con mucha gente que me dice, no, pero mirá, está bien, yo no voy a la iglesia, pero yo no pongo un pie en el piso sin decirle gracias a Dios por este día y encomendarme a Él, porque Él es mi vida. ¿Sí? Y casi que un poco más que no lo necesitan a Dios, porque ellos llevan una vida bien. Y esta es la historia de Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, toda su familia, no era él solo. Y Cornelio hacía muchas limosnas, ¿sí? Él no acumulaba para él, era el necesitado, le ayudaba. Y oraba mucho a Dios. Tanto que el ángel que se le aparece a la hora tercera del día, a las 3 de la tarde, la hora novena del día, según las costumbres aquí en la Biblia. Era a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración de los judíos. Quizás él no iba al templo a adorar, ¿no es cierto? Pero él respetaba la creencia de los judíos y por ahí la practicaba, hasta por ahí. ¿Sí? Y esto subió en memoria delante de Dios. Dios vio estas actitudes de Cornelio, pero a Cornelio le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Fe
le faltaba creer en Jesús a Cornelio. A Cornelio le faltaba creer en Jesús. Por eso Dios se apiada de él y le manda un ángel. ¿Sí? ¿Cuánta gente piensa que lleva una vida bien? ¿Cuánta gente piensa que no necesita de Dios porque lleva una vida normal, una vida de bien, y necesita realmente a Jesucristo? No es que realmente a las personas que nos cuesta predicarles son aquellas personas honestas, aquellas personas rectas. ¿Que qué le puedo hablar del pecado? Vos decís, si no, esta persona no tiene pecado. No. Si Jesucristo no es su Señor, está en pecado. Está en pecado. Porque Jesucristo tiene que ser el Señor de todos. Tiene que ser tu Señor. Puedes llevar una vida que haga bien a otros. Una vida, puede ser una persona como este centurión que hacía muchas limosnas. ¿No es cierto? Una persona que tenga una empresa y dé trabajo a mucha gente. Y qué sé yo. ¿No es cierto? Y que no, yo soy una persona que, gracias a mí, ¿sabes cuántas familias alimento yo? ¿No es cierto? Muy bien, pero esta persona necesitaba de Cristo. Fuimos creados para adorar a Dios, para reconocer que Jesucristo es Señor. Y quien no lo reconoce, por más bien que parezca llevar su vida, está en pecado y necesita arrepentirse. Y son las personas que más nos cuestan predicarles. ¿Sí? Pero tenemos que predicar a Cristo, que Jesucristo es Señor de todos, como dijo Pedro. Jesucristo lo llama. Jesucristo llama. Lo llama este hombre a través de un ángel. El ángel no le predica. Le dice, anda a hacer venir a cierto Simón. Él te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Y cuántas veces Dios nos utiliza a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos envía nosotros a llamar a gente? Estamos en esta campaña preciosa y yo no puedo compartirla yo solo con la gente que me tocó. A mí me dan ganas de compartir con todos que fuimos creados por Dios y para Dios. Yo no puedo pensar, a mí realmente me da angustia pensar que muchos de mis familiares, muchos de mis amigos, yo estoy disfrutando de la bendición de Dios y mucha gente conocida se la pierde. Anoche tuvimos una preciosa reunión de jóvenes, esto para los chicos. Tuvimos una preciosa reunión que hablamos de la gracia de Dios. Y yo digo, qué bueno que hubiese estado un amigo nuestro, uno solo, de cada uno. Y Dios nos manda como ángeles a decir, venite a la iglesia, que hay una reunión donde se habla de Dios. ¿No es cierto? Y pienso que el mundo y la maldad a veces se propaga y se transmite con un caradurismo. ¿No es cierto? Los chicos del mundo te dicen, vení, vamos de joda, vení, fúmate un porro. Te lo dicen de una en la cara. ¿No es cierto? Y tus compañeros de trabajo, casados y con hijos, te muestran videos de pornografía y te cuentan sus historias de aventuras de una forma descarada. Y vos tenés que hacerla, venir. ¿No es cierto? Con una descaradez, no sé cómo decirlo. Y a veces a nosotros nos cuesta tímidamente, nos da vergüenza invitar a la iglesia. Y en la iglesia se viven estas fiestas espirituales, lo que hablamos hoy. ¡Qué hermoso! Hoy yo miro y creo que somos todos creyentes. Pero qué hermoso hablar de que el Señor viene, de que hay una esperanza con alguien que nunca escuchó la palabra de Dios. El Señor nos envía como ángeles, como ese ángel que le mandó a Cornelio. Dios nos envía a nosotros. El día sábado los chicos salían a hacer una encuesta. Esto mismo. ¿Para qué estoy acá en la tierra? Con el objetivo de predicar el nombre de Jesús, que es lo más importante. Y yo no podía salir, realmente estaba muy cansado. Pero no importa, yo trabajo en el taxi y llevo gente. Y tengo gente para predicarle. Y en el último me levantaba de dormir porque estaba cansado, tenía que seguir trabajando. Un solo viaje hice. De acá al centro. Llegó una señora, no sé quién era,
Llevaba 3 niños y miraba por la ventana la señora. Ahí hay que hablar, ¿no? Sinceramente estaba muy cansado, no tenía ganas. Y empecé con la encuesta. Señora, ¿para qué cree usted que estamos acá en la tierra? Y yo creo que estamos con una misión o con un propósito, ¿no? ¡Wow! Respondió bien. ¿Y ahora qué le digo? No, la gente parece que sabe, pero mucha gente no sabe, no tiene la menor idea para qué estamos acá en la tierra. Y señora, le digo, ¿usted sabe qué hay después de la muerte? Y no, yo creo que no hay nada. Dice, algunos dicen que vamos a reencarnar. Tengo unos familiares que están en la religión, me dice, y creen que hay vida, pero la verdad que no sé, me dice. Y ahí le empecé a predicar. La verdad que no tenía ganas, pero bueno, cuando vos empezás, el Espíritu Santo te ayuda. Y le pude hablar de Jesucristo, de que Jesucristo murió por nosotros, y explicarle que ese por nosotros significa que nosotros merecíamos el castigo por olvidarnos, por dejarlo de lado, por más buenos que seamos. Y empezar a decirle que hay una esperanza, que hay una vida eterna, que esta vida acá es demasiado corta como para perder el tiempo en pavadas y en cosas que no son trascendentales. Y la verdad que esa señora se quedó muy contenta. Tenía una cara, no de tristeza, pero de nada, ¿no? Y ya al último, cuando se bajaba, yo ya me di vuelta y le hablaba en la cara, ¿no es cierto? Nosotros acostumbramos a hablarle por el espejito, lo estábamos manejando. Y bueno, y realmente le vi una cara de contenta, de esperanza. Y los niños contestaban, ¿no? Los niños, ¿cómo contestaban a las preguntas, los niños? ¿Sí? Más inteligentes que nosotros son los chicos. Y bueno, la verdad que la señora, y le dije, señora, tómeselo en serio, lea la palabra, empieza a leer los evangelios, hable con ese familiar que me dijo, vaya a la iglesia, que es lo más lindo que le puede pasar. La verdad que me fui lleno, contento, ya está. Si en el día le pude transmitir esperanza a uno, y si esa señora se convierte con toda su casa y con esos niños, chao, ya está. El día valía más que el trabajo que podía haber hecho. Dios nos envía como ángeles para que invitemos, si a veces no sabemos qué decir, ¿no es cierto? Porque Dios aquí tiene siervos que han estudiado la palabra para que prediquen. Y podemos aprender a predicar también nosotros. Equivocándonos no es fácil, ¿cierto? Al principio la gente me cambiaba de tema cuando yo predicaba. No sabía. Pero el Señor ya me había dicho que tenía que predicar. Algo que me sorprende también, Dios lo llama le manda un ángel a Cornelio, y Cornelio obedece. Cornelio obedece, hace venir esos hombres que le tienen que predicar. Pero hay algo que a mí me sorprende mucho, y es muy lindo. Dios por medio del ángel le había dicho que él tenía que escuchar lo que debía hacer, él. Pero ¿saben qué? Cornelio espera en su casa a Pedro, porque lo manda a llamar. ¿Lo espera solo, con su familia? ¿A quién convocó? A sus parientes y amigos más íntimos. Y qué lindo esto. Él ni siquiera había escuchado la palabra de Dios. Ni siquiera había escuchado el mensaje de salvación y ya estaba siendo un misionero. Porque cuando después va a venir Pedro y va a predicar, no solo se va a convertir él, se va a convertir toda esa gente. Toda esa gente, qué lindo trabajo. Invitó nomás, no sabía nada, invitó nomás, vengan. Y creo que esta debe ser la actitud nuestra. Dios lo llamó a Cornelio para que él, sin saberlo, llamara por lo menos a sus familiares y amigos más íntimos. ¿Tenés ganas de compartir la esperanza de Jesucristo con tus amigos y familiares más íntimos? Yo a veces me pregunto, ¿qué creemos? Si nosotros tenemos amigos que decimos que para el Día del Amigo hacemos un culto a la amistad, qué sé yo, y nos da vergüenza predicarles de Jesús. Yo creo que debemos pasar vergüenza. Debemos aprender a avergonzarnos nosotros, a que demos ridículo. ¿No es cierto? Pero presentar el Evangelio de una forma descarada.
Estoy leyendo un libro que habla de la comunicación, ¿cierto? Y habla de que a veces la importancia de la comunicación es transmitir el mensaje de la forma en que se debe. Y a veces nosotros muy tímidos transmitimos: Jesucristo te ama, te salva, vení a la iglesia. No, invítalo como cuando te invitan a la cancha o a cualquier lado. Vamos, loco, se te va la vida, nene. ¿Qué vas a hacer? Cree en Jesús. Tenemos que poner un poco de más ímpetu, más seriedad a lo que creemos. Debemos replantearnos realmente lo que creemos. Cornelio, sin saberlo, se lo tomó en serio. Si a mí Dios me mandó un ángel y me dijo que mis limones han subido en memoria y mis oraciones, esto es en serio. Esto es algo importante y lo tengo que compartir. No me lo voy a quedar yo solo. Hay mucha gente que no le interesa, pero mis amigos más íntimos, el que te lleva el apunte, vos vení para acá. Vení para acá, que viene gente importante y vos vení. Hay que ser inteligentes a veces. Otro tema es pensar también en cómo Dios utilizó a Pedro. Dios utiliza a personas que le están sirviendo, que se están moviendo. Mi trabajo, nosotros en el taxi sabemos que es una cosa lógica. El trabajo es dinámico. Nosotros llevamos la gente hacia un lugar donde nos dicen, y por ahí nomás a la vueltita hay alguien que quiere ir para otro lado. Y nosotros vamos así por toda la ciudad. Tic, 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 tic. Increíblemente, donde dejamos gente, ahí nomás hay otro que va, vuelve para el mismo lado, va, tic, tic, tic. Y es dinámico el trabajo, ¿no es cierto? Y cuando algunos paran a media mañana a tomar un desayuno porque ya están muy cansados y quieren volver a trabajar, no encuentran pasajeros ni a ancho. Es como que perdiste el hilo. Nosotros le decimos así: cortaste el hilo y estás un rato largo ahí hasta que más o menos se te activa. ¿No es cierto? El trabajo es dinámico. Nosotros sabemos que mientras vos trabajás, estás trabajando. Cortaste y es difícil arrancar de nuevo. Es así nuestro trabajo, el de taxista. Y bueno, yo veo que acá es lo mismo. Dios llama a personas que responden a su llamado. Ustedes saben que por medio del ángel Dios lo manda a Cornelio que haga venir a Pedro, que estaba en Jope. Pedro, antes de estar en Jope, Pedro estaba en Jope porque había sido llamado. Allí había fallecido una tal Dorcas, una señora muy fiel al Señor. Y Pedro viene de Lidia. Y Pedro estaba en Lidia porque había ido a visitar a unos hermanos a Lidia. ¿No es cierto? Entonces de Lidia lo llaman los hermanos de Jope. Ahí cuando muchos hermanos creen, en Jope muchos hermanos creen, por eso está alojado en la casa de este Simón Curtidor. Y allí Dios lo manda a mandar desde Cesarea, lo manda a Jope que vaya a Cesarea, una ciudad romana. Pero Pedro estaba en constante movimiento. Pedro estaba en movimiento, estaba predicando, estaba sirviendo al Señor. Y Dios le manda una visión a Pedro. Y Pedro responde y es obediente. Y qué importante, digo yo, ¿no es cierto? Cuando a vos se te asigna una tarea para que hagas en la iglesia y te digan: vení, vos podés servir al Señor en esto. Y qué bueno aceptar esa tarea. Y así vas a ir creciendo en el servicio a Dios. Y Dios te va a formar como un ángel que lleve el evangelio a donde sea. Pero cuando decís: no podés ser ese instrumento que Dios tiene planeado. Y Dios realmente te llamó para que vos llames a otros y seas de bendición en el lugar donde vos estás. Por eso me encanta compartir esta campaña. ¿Saben qué? Que hasta a la fotocopiadora hacemos fotocopias para que todos lean. Y a la señora de la fotocopia le digo: ¿usted sabe para qué estamos acá en la tierra? Y le dejo una fotocopia. Léase el primer capítulo. No, el primer capítulo, hermano. No, pero yo a la iglesia. No, pero no es para que venga a la iglesia. Léalo. Y después me cuenta. Saque sus conclusiones. ¿No es cierto? Entonces hay que buscar compartir. Dios te puso en el lugar donde te puso para reflejar a Jesucristo, para que vos llames a otros.
Y me encanta pensar, dice la palabra de Dios, que Dios pensó en todo, en nosotros cuando nos creó. Pensó en nuestra forma física, en nuestro carácter. Y algo muy importante, que Dios pensó en el lugar donde nacimos, en la ciudad, en el barrio, en la casita que te tocó. Y hablaba con un muchacho, Adrián, esta semana que pasó, y él me decía que él quiere progresar, que a mí no me gustaría vivir en este barrio, vive en medio de la villa. Yo le decía, Adrián, vos seguís al Señor, que si el Señor te puso acá para que vos seas luz en todo este barrio. Dios a él le puso en el corazón trabajar, que a su hijo le enseñe el camino del Señor, que a su hijo sea alguien en la vida. Dice, él me decía, es el papá de un niño que viene a la escuelita, que estamos yendo a la casa con vida, con propósito, y él me decía, yo no quiero que él sea lo que yo fui delincuente, que no quiero que sea así. Y yo le decía, Adrián, ese sentimiento que tenés, no lo tenés vos, te lo puso Dios. Es un sentir que Dios te lo puso. Dios te lo puso y Dios quiere hacer cosas grandes. Y si estás en medio de este barrio, que vos decís, yo quisiera salir de acá, porque el vecino vende droga y lo manda a los niños a vender droga, una cosa terrible. ¿Por qué el que vive al lado, en pobreza, changueando, porque tiene una enfermedad que no le permite tener un trabajo normal de todos los días? Él tiene ese sentir de trabajar, de seguir luchando, de no ir tras la delincuencia y de enseñarle a sus hijos lo bueno. Dios lo tiene separado con un propósito y Dios lo puso allí por algo. ¿Sí? Entonces debemos responder el llamado, la visión de Dios. Y me encanta el mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro es completo. Me encanta el mensaje. Pedro les dice que Jesucristo es Señor de todos. Yo cuando vine a esta iglesia y entendí que Jesucristo había muerto por mí, por mis pecados, sentí un gran alivio porque me sentía muy pecador. Pero por un tiempo mi vida estuvo como sin sentido, porque ¿y ahora qué hago? Ahora soy libre de pecado, ahora estoy perdonado, tengo la vida eterna, ¿y qué hago con mi vida? Pero cuando entendemos que fuimos creados por Dios y para Dios, porque Él es el Señor de todo, y que Dios tiene planes para nuestra vida se encausa en los planes de Dios. Y Dios nos va mostrando, Dios nos va poniendo sueños. Hoy hablamos en la clase de la escuelita, estuvimos hablando en contra, ¿vieron lo de la ballena azul? Eso que es un desafío que le hacen a los niños para que se suiciden. Y decíamos ahí con Mavi en la clase, ¿qué hacemos para...? Y bueno, se le ocurrió dar unos versículos que hablan razones para estar vivo, para no hacer lo que... Porque la campaña esta de la ballena azul, no sé si todos la conocen, los padres deben estar alerta, los niños, los adolescentes. Son desafíos donde el último desafío, en 50 días, el adolescente se tiene que suicidar. Es horrible. Tiene que haber películas de terror todo el día para que la mente se le ponga mala, ¿no es cierto? Se sienta mal y al final haga esa atrocidad. Y pensando en esto, le decíamos a los niños razones para vivir la vida. Que Dios nos ama, que Dios nos guía, que Dios nos cuida. Y una de las razones es que Dios tiene un plan para nosotros, nos creó con un plan. ¿Y cómo hacemos para descubrir el plan? Tenemos que vivirlo, tenemos que vivir. Y vivir la vida como Dios quiere. Y Dios nos va a ir revelando ese plan. Pero tenemos que aceptar primero el señorío de Cristo. Que Jesucristo es Señor. Y Pedro le dijo a la gente, Jesucristo es Señor de todos. Y les habló de la muerte en la cruz, que nos habla del juicio, de la justicia. Nosotros debíamos morir allí, pero Jesús pagó el precio. Y no se olvidó de hablar de la resurrección, porque dice que a levantó Dios de entre los muertos al tercer día, y le habló de la esperanza que hay. Y hay que hablar de la esperanza también. No nos podemos quedar solamente en que Jesús es Señor y que murió por nosotros. Hay que hablar que resucitó y que está vivo, que tenemos una esperanza viva. Y le habló de que Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos, y que en su nombre hay perdón de pecados. Esta es una verdad que debemos transmitirla a los que veamos muy pecadores y a aquellos que no se crean tan pecadores como este Cornelio,
que parecía ser una persona de bien, pero necesitaba de Jesús. Cuando todas estas personas escuchan este mensaje, comprenden que se tenían que arrepentir. Y todas las personas que estaban allí creyeron. ¿Y cuál es la prueba? El Espíritu Santo cayó sobre todos en aquel momento. Y en este momento la iglesia recién comenzaba y una señal era que el que recibía, el que creía y recibía el Espíritu Santo, empezaba a hablar en lenguas. Y empezaba a glorificar a Dios en otras lenguas. Y Pedro, con todos los que habían ido, los hermanos dijeron, ¿qué puede impedir que estos que han creído como nosotros sean bautizados? Y los mandó a bautizarse. Y aquí lo último es que si realmente has creído en el Señor, si realmente has creído en el Señor Jesucristo, tenés que bautizarte. Ya está. Estos hombres acababan de creer. Si realmente has creído en el Señor Jesús, tenés que bautizarte. ¿Sí? Los planes de Dios se cumplen. Y así se cumplieron los planes de Dios en la vida de este hombre. De este hombre que Dios lo tenía destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios había pensado en su vida. Los planes de Dios se cumplen siempre. Y qué bueno es que se cumplan a tiempo. La Biblia dice que un día todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Aquellos que hayan respondido al llamado de Dios y aquellos que no hayan respondido al llamado, todos un día van a tener que adorar al Señor. Y hoy el Señor nos llama, nos está llamando. Si nosotros ya hemos respondido al llamado de salvación, Dios nos llama a que vayamos a predicarles a otros. Y si has creído y todavía no te has bautizado, te tenés que bautizar. Porque el que te está llamando es el Señor. El Señor, el creador de los cielos y la tierra. El que un día viene es el que te llama.